I ara, un cop inaugurada, com dèiem, aquesta novena edició de l'IT World Edu, donarem pas a la senyora Patricia Alocén, que és directora del Departament d'Acció Educativa de l'obra social La Caixa. La senyora Alocén lidera la conceptualització i el llançament d'Educaixa, el programa que veu la llum al mes de setembre de l'any 2012, amb l'objectiu de facilitar a la comunitat educativa continguts i recursos vinculats a l'activitat de l'obra social La Caixa, posant un especial èmfasi en la generació de recursos digitals per l'aula. Per tant, perquè ens ho pugui explicar, rebem amb un fort aplaudiment a la senyora Patricia Alocén. Millor us deixo. Bon dia, professors, professores, directors i directores de centre, amics i amigues interessades en l'educació. Primer de tot, vull aprofitar aquesta oportunitat per agrair-vos el vostre esforç, il·lusió i dedicació per acompanyar els nostres nens en el seu aprenentatge i mai tirar la tovallola. Moltes gràcies. Tornem a ser aquí en una nova edició de l'IT World Edu. Ens alegrem de veure com l'IT World Edu es consolida com una trobada de referència en el sector educatiu quan parlem d'innovació i educació. Des de l'Obra Social La Caixa estem molt contents de tornar a donar suport un any més. Enguany el tema del congrés és Transformant l'escola. Aquest ha estat tradicionalment un tema molt viu dins la comunitat educativa, però ara ho és també dins la societat. Evidentment, les persones que formem part de la comunitat educativa parlem de la necessitat de canvi, però ara el debat està molt present també a les famílies i als mitjans de comunicació. Existeix un consens molt general de la necessitat de transformar l'escola, però el tema és com ho fem. IT World Edu ens proposa reflexionar durant els propers 2 dies a partir d'escoltar ponents, bones pràctiques i els tallers que ens proposa. En aquest sentit, em sento privilegiada de poder presentar la ponència inaugural del doctor Coll, Tendències actuals sobre la personalització de l'aprenentatge. El doctor Coll porta anys treballant i generant coneixement al voltant de qüestions vinculades a la transformació educativa. Qüestions que són especialment rellevants en el context actual de consens sobre la necessitat de canvi. Parla d'aquesta necessitat quan estableix que la societat de la informació i del coneixement, aquest anomenat canvi de paradigma que introdueix la revolució tecnològica, la societat afronta noves necessitats d'aprenentatge que l'educació ha de donar resposta. Hem de garantir que els nostres infants siguin competents en la societat que està canviant i que els planteja uns reptes que ara desconeixem. Ells hauran de ser homes i dones competents per viure la societat que els ha tocat viure i, si cal, transformar-la. Des d'Educaixa estem treballant també per ajudar a aquesta transformació educativa. Apostem per aportar fonamentació a aquesta transformació. Aquests seran els 3 eixos en els que vertebrarem la nostra activitat en els propers anys per tal d'ajudar a aquest canvi. Des d'Educaixa ens sumem al consens global i treballarem en un marc de competències, avaluarem amb rigor pràctiques educatives en aquest marc i, per últim, transferirem el coneixement d'aquestes pràctiques avaluades a la comunitat educativa, donant validesa i fonamentació sobre allò que realment funciona. Tots els que estem avui aquí sabem que la transformació educativa no serà ni fàcil ni ràpida, però sí que creiem que és necessària. Escoltem el doctor Coll aquesta primera ponència per escalfar motors, una ponència on aprofundirà sobre el concepte de personalització, ens presentarà algunes propostes de personalització d'aprenentatge escolar i apuntarà algunes de les claus per avançar en aquesta direcció, posant especial èmfasi en l'ús de les TIC per assolir-ho. Abans de passar-li la paraula al doctor Coll, deixeu-me presentar-vos breument. És doctor en Psicologia i catedràtic de Psicologia Evolutiva i de l'Educació de la Universitat de Barcelona. Ha dirigit treballs i recerques sobre implicacions pedagògiques de la psicologia i l'epistemologia genètica, l'orientació educativa, el disseny i el desenvolupament del currículum escolar i l'anàlisi de pràctiques educatives. Dono la paraula, ara sí, al doctor Coll. Desitjo que tingueu tots un molt bon congrés. Molt bé, bon dia. Abans de tot, moltes gràcies als organitzadors, moltes gràcies als assistents també
per estar aquí i estar disposats a compartir uns minuts de reflexió sobre el tema que ens proposa l'organització del Congrés i dir-vos que, per deferència a tots els que han vingut per participar en el Congrés i que no són de Catalunya i dels països catalans i que no entenen el català, l'organització m'ha suggerit la possibilitat de fer la presentació en castellà y així ho faré. Por lo tanto, a partir de este momento empiezo a hablar en castellano. Voy a, como se ha anunciado ya y como sabéis por el programa, el tema de mi conferencia es la personalización del aprendizaje escolar. Es sabido que prácticamente todas las propuestas de transformación de la escuela y de la educación que en este momento son, como también se ha mencionado, abundantes, incluyen o incorporan de alguna manera el tema de la personalización. En ocasiones lo incorporan como una... Perdón. Decía que la razón de este hecho se debe fundamentalmente, a mi juicio, a que en realidad las propuestas de personalización del aprendizaje escolar responden a una convicción hoy en día ampliamente compartida, que es la convicción de que en el transcurso de las últimas décadas y en buena medida como consecuencia de lo que se ha dado en llamar la sociedad de la información y que podríamos también llamar la sociedad digital o la cultura digital, se está produciendo un fenómeno cada vez mayor de lo que ha venido a llamarse el desdibujamiento o la pérdida de sentido relativo de la educación y del aprendizaje escolar. Es decir, cada vez más hay la impresión de que las funciones que tradicionalmente ha cumplido la educación y el aprendizaje escolar tienen más dificultades para poder seguir cumpliéndose y asimismo han aparecido otras necesidades y otras finalidades que se tiene conciencia de que la educación escolar debe cumplir y que no se están cumpliendo. Esta es, a mi manera de ver, la razón fundamental de que las propuestas de transformación de la escuela incorporen la personalización del aprendizaje como uno de los elementos fundamentales de esta transformación. Hasta tal punto es así que yo diría que realmente el avanzar hacia una mayor personalización del aprendizaje escolar es quizá uno de los desafíos, si no el desafío más importante que en este momento abordan los sistemas nacionales de educación y las instituciones educativas y los profesionales de la educación. En realidad, lo que yo voy a hacer durante los 55 minutos que me restan de mi intervención es explicar, exponer, argumentar esta idea y aportar algunos elementos sobre cómo avanzar en esta dirección de una mayor personalización del aprendizaje escolar. Para hacer esto voy a ordenar mis reflexiones en estos 4 apartados que aparecen en la transparencia. En primer lugar, me gustaría hacer algunas precisiones sobre el concepto de personalización del aprendizaje escolar. Vosotros sabemos que cada vez que hay un término o una propuesta que se generaliza en el ámbito de la educación, inmediatamente detrás de ese concepto, detrás de esa expresión, aparece una enorme multiplicidad de significados, de tal manera que cuanto más se extiende una propuesta, más difuso se hace lo que significa y al final detrás de la propuesta acaban apareciendo, digamos, cosas muy diferentes entre sí. Me parece pues importante, digamos, señalar algunos componentes del concepto de personalización del aprendizaje desde una doble perspectiva. Estoy convencido de que la personalización del aprendizaje no es solo una moda, aunque pueda estar de moda en este momento, y que la personalización del aprendizaje responde a una tendencia profunda en el pensamiento pedagógico. Pero al mismo tiempo
digamos, no es lo mismo de siempre con palabras nuevas, sino que marca un punto de inflexión en una línea de desarrollo del pensamiento educativo y de las prácticas docentes que tiene que ver con lo que habitualmente denominamos en el campo de la educación las pedagogías centradas en el aprendizaje y en el aprendiz. Me gustaría pues mostrar en este primer apartado que realmente la personalización del aprendizaje no parte de la nada, y no es una novedad en el sentido de que invalida todas las propuestas anteriores, sino que se sitúa en una línea de reflexión, en una línea de elaboración de propuestas pedagógicas y de diseño y realización de prácticas docentes que ponen el acento en el aprendizaje y en el aprendiz. En segundo lugar, me gustaría reflexionar y compartir con vosotros algunas ideas sobre por qué personalizar. ¿Por qué personalizar? Una vez hayamos aclarado qué entendemos por personalizar, por qué hemos de personalizar y cuáles son los riesgos de la personalización. Y aquí intentaré subrayar y argumentar dos ideas fundamentales. Primera es que no es una opción personalizar. Si queremos realmente reforzar o recuperar el sentido de la educación escolar hoy en el marco de una cultura digital, la personalización no es una opción. Es una exigencia, es una necesidad, es un desafío. Es un desafío, además, importante, insoslayable y urgente que hemos de abordar. Pero al mismo tiempo, también me gustaría subrayar que la personalización comporta riesgos. Como sucede habitualmente, todas las propuestas tienen sus ventajas y sus inconvenientes, y la personalización del aprendizaje comporta riesgos, y algunos de estos riesgos, a mi juicio, son también enormes y debemos tenerlos en cuenta, porque si es imposible parar, pienso, la tendencia hacia una mayor personalización del aprendizaje, los riesgos de que avanzando en esta dirección caigamos en algunas trampas que pueden tener efectos muy perversos también son muy importantes. Y por lo tanto hemos de tener en cuenta también cuáles son estos peligros para poder hacerles frente. En tercer lugar, me gustaría centrarme en el tema de algunos ejes de actuación. Voy a defender aquí una idea que vosotros, la mayoría, los profesores, sabemos, digamos, que llevar las propuestas de innovación y de transformación educativa al máximo y hacerlas en estado puro es generalmente muy difícil. Pero sabemos también al mismo tiempo que todos, en las condiciones que tenemos, si sabemos dónde queremos ir y en qué dirección queremos avanzar, es relativamente fácil empezar a andar en esa dirección. Y por lo tanto me gustaría tratar el tema de las actuaciones en dos planos distintos. En el plano de ¿qué se puede hacer desde los centros, desde los equipos de profesores y desde los equipos directivos para avanzar, aunque sea, digamos, poco a poco y tímidamente en esta dirección de una mayor personalización? Y por otra parte también, ¿qué se debería hacer desde las administraciones educativas, a mi juicio, para crear las condiciones que permitan avanzar mejor, más rápidamente, con mayor comodidad y con mayor solidez en la dirección de una mayor personalización del aprendizaje? Aunque el tema de las TIC estará presente en prácticamente o estará subyacente a todo lo que voy a explicar, no me voy a detener en este aspecto hasta el último de hecho, digamos, apartado de mi exposición. Y sobre todo para subrayar una idea. Yo entiendo que las TIC, y con las TIC lo que llamaríamos hoy en día la cultura digital, está justamente en el origen de esta exigencia de personalización que hoy en día se plantean a los sistemas de educación formal. Pero al mismo tiempo que está en el origen de esta exigencia, es la herramienta imprescindible para que las propuestas de personalización puedan llevarse efectivamente a cabo. Me parece que es muy difícil hoy en día llevar a cabo o avanzar, no imposible, pero sí muy difícil, avanzar en la dirección de una mayor personalización del aprendizaje escolar sin recurrir de una u otra manera a las nuevas tecnologías, a las TIC, digamos, y sobre todo a lo que constituye el uso de las TIC mediante los dispositivos móviles, que a mi manera de ver es realmente la revolución importante que va a transformar completamente la educación formal y escolar. Dicho esto, rápidamente, no me voy a detener, digamos, mucho en todos estos puntos. Voy a hacer, digamos, algunas anotaciones de lo que me parece a mí más importante para dar una idea general y para argumentar y
y dar base a la hipótesis que os decía antes de que es imposible no avanzar en esta dirección porque es una exigencia que se le plantea a la educación escolar en este momento en el marco de la sociedad de la información, y empiezo por el primer punto. ¿Qué quiere decir personalizar? Es decir, la personalización del aprendizaje en realidad, como os decía, es un punto más en una línea de desarrollo del pensamiento pedagógico y de las prácticas docentes que está presente desde los principios del siglo XIX y que tiene que ver con esta idea de que realmente una buena enseñanza es aquella enseñanza que tiene como foco el aprendizaje y el aprendiz. Siempre se dice, lo importante no es enseñar, lo importante es aprender. Yo no estoy de acuerdo, de hecho, con esta afirmación. Lo importante es aprender, pero todos sabemos que para que se aprenda es necesario ayudar a que se lleve a cabo este aprendizaje. Las pedagogías centradas en el aprendizaje y el aprendiz responden a dos principios básicos, que están también en la base de la personalización del aprendizaje, aunque hay un matiz, un punto de inflexión, un cambio que ahora os comentaré. La primera idea es que el protagonista del aprendizaje es el aprendiz. Nadie puede aprender en el lugar del aprendiz. Nadie puede aprender en mi lugar. Soy yo el que aprendo. Es decir, el aprendizaje, no el aprendizaje incidental o involuntario, pero el aprendizaje cultural, el aprendizaje formal, requiere una disposición al aprendizaje por parte del aprendiz. Soy yo quien aprendo. Y la enseñanza, básicamente, lo que es una ayuda, un apoyo a esta actividad de aprender que tiene que llevar a cabo el aprendiz o nadie puede llevar a cabo en su lugar. Por lo tanto, el tema fundamental de estas pedagogías es cómo yo ajusto la ayuda educativa a los procesos de aprendizaje que está llevando a cabo el alumno. Enseñar quiere decir eso. Enseñar quiere decir ayudar a aprender. Y una enseñanza eficaz es una enseñanza que proporciona ayudas ajustadas al proceso de construcción de significados que está llevando a cabo los alumnos. Este ajuste, esta idea de la enseñanza, del aprendizaje como construcción de significados y de la enseñanza como ayuda y ajuste de la ayuda a lo que necesitan los alumnos ha estado presente a lo largo del siglo XIX, a lo largo del siglo XX y ahora. Y es la que ha dado lugar a todo aquello que en los últimos planteamientos de reformas educativas del siglo pasado y de este llamábamos y llamamos, seguimos llamando, atención a la diversidad. Es lo que está en la base de la idea de que hemos de ajustar estas ayudas a las necesidades y características del alumnado. Y esto es lo que hemos hecho con todas las propuestas de atención a la diversidad y también con todas las propuestas de educación inclusiva. Es decir, crear aquellas condiciones que permitan ejercer las ayudas de manera que se tengan en cuenta y que respondan a las necesidades y características o bien de tipo individual o bien por origen social y cultural del alumnado. Lo que supone la personalización es un paso más en esta línea, porque lo que supone la personalización, es decir, no solamente hemos de ajustar la ayuda a lo que necesitan los alumnos, sino que hemos de tener en cuenta también lo que ellos dicen que necesitan, lo que ellos quieren aprender. Hemos de tener en cuenta su voz, hemos de tener en cuenta sus objetivos, hemos de tener en cuenta sus expectativas de aprendizaje. Y este es el punto de inflexión que marca la personalización del aprendizaje. No solo hay que ajustar la acción educativa a las características y necesidades del alumnado, hay que ajustar la acción educativa también a lo que son las opciones, los intereses de aprendizaje del alumnado. De aquí salen, digamos, como hoy en día, aún hoy en día, cuando leemos textos sobre personalización y propuestas pedagógicas sobre personalización, en realidad detrás de este mismo concepto suele haber dos conceptos diferentes. Un concepto que más que personalización, aunque se le llame personalización, a lo que remite es al concepto de individualización de la enseñanza, al concepto de atención a la diversidad, al concepto de ajuste de la ayuda educativa a las características y necesidades del alumnado. El otro concepto, que es el de personalización en sentido estricto, es cuando además de esto se hace alusión al hecho
de que si queremos que realmente los aprendices den un sentido personal a lo que aprenden, hay que tener en cuenta también no solo sus características, no solo sus necesidades, sino también sus intereses, sus opciones, sus deseos, sus expectativas y cómo insertan ese aprendizaje en su proyecto de vida personal y profesional. Por lo tanto, la personalización del aprendizaje no tiene solo como objetivo conseguir un aprendizaje con un alto grado de significatividad por parte de los alumnos. Tiene como objetivo conseguir, además de esto, que aquello que aprendan tenga sentido y valor personal para ellos. Ese es el verdadero punto hacia adelante de la personalización del aprendizaje en relación a las propuestas anteriores de individualización y de ajuste de la ayuda educativa a las necesidades y características del alumnado. ¿Y qué quiere decir conseguir no solo que un aprendizaje tenga significado para quien lo aprende, sino que tenga sentido y valor personal? Pues puede querer decir varias cosas. Una de estas tres, dos de estas tres o las tres. Un aprendizaje tiene sentido para quien aprende cuando le ayuda a entenderse mejor. Cuando yo aprendo algo que me ayuda a entender mejor algo que me ha pasado, cuando me ayuda, cuando me ilumina, cuando da luz sobre algunas de mis experiencias, algunas de mis vivencias anteriores, incluso alguno de mis aprendizajes anteriores, ese aprendizaje acaba teniendo un sentido para mí. Cuando lo que aprendo me permite relacionarme mejor, actuar sobre mi realidad en la que me encuentro, me permite hacer algo que sin ese conocimiento yo no puedo hacer en ese entorno en el que vivo habitualmente, ese aprendizaje tiene sentido para mí. Y cuando un aprendizaje, aunque no me sirva ni para entenderme mejor retrospectivamente, ni me sirva para actuar mejor y relacionarme mejor con el entorno en el que estoy situado, pero me sirve para proyectarme hacia el futuro con una idea, para generar una expectativa, para construir parte de un proyecto de vida personal o profesional, entonces ese aprendizaje también tiene sentido para mí. Es decir, no hay que confundir, en definitiva, lo que es personalizar el aprendizaje, que es una propuesta pedagógica, con lo que tiene que ser el resultado de esa propuesta pedagógica, que es conseguir que los aprendizajes realizados sean personales, que el aprendizaje que el alumno lleva a cabo sea un aprendizaje con sentido y con valor personal para el aprendiz. Hoy en día sabemos además algunas de las características que tienen realmente los procesos de aprendizaje que dan lugar a aprendizajes con sentido, es decir, que dan lugar a aprendizajes con un valor y un sentido personal. Hoy en día sabemos, está demostrado por la investigación, es aquello que sabemos que funciona y que es así, que se consigue no solo construir significado sobre el aprendizaje, sino atribuir sentido a lo que se aprende cuando los aprendizajes responden a intereses, opciones y objetivos de los aprendices. Todos lo sabemos, en nuestra vida personal también, fuera de las escuelas y fuera de los sistemas de educación formal. Cuando realmente nos interesa algo, cuando realmente algo nos apasiona, el esfuerzo no lo notamos, se da por supuesto, nos implicamos. Es la idea del engagement, digamos que es otra de las ideas que hoy en día está en la base de las propuestas de personalización. Si queremos realmente promover la realización de aprendizajes con sentido, hemos de incorporar al diseño de actividades de enseñanza-aprendizaje esta idea de que respondan de alguna forma a intereses, opciones y objetivos de los aprendices. Otra de las características de los procesos que además de favorecer el aprendizaje significativo, favorecen que se otorgue o se pueda otorgar sentido al aprendizaje realizado es que son procesos que respetan la capacidad de decisión y control del aprendiz sobre su propio proceso de aprendizaje. Y cuando se dice esto no me refiero solo al control cognitivo, sino al control también emocional, que es tan importante para el sentido como el control cognitivo. Otra característica no menos importante es que son aprendizajes culturalmente sensibles.
Y este es un tema muy complicado y es un tema de reflexión. Es un tema que yo no voy a abordar, pero que es uno de los problemas de la personalización y es uno de los problemas también, a mi juicio, del tema de las competencias y de la educación basada en competencias, que, como sabéis, ha tomado una deriva muchas veces de ir hacia la formulación de competencias de carácter cada vez más universal, cuando realmente sabemos que para que los aprendizajes tengan sentido, esos aprendizajes tienen que ser culturalmente sensibles y tienen que estar muy directamente vinculados a lo que son las actividades cotidianas y habituales de los alumnos. Tienen un fuerte componente emocional y vivencial. No son solo, o sea, podemos hablar de que cuando hablábamos de la importancia de realizar aprendizajes con sentido, o con significado, o con un alto nivel de significado, nos estamos refiriendo fundamentalmente a los aspectos cognitivos del aprendizaje. Cuando hablamos de un aprendizaje con sentido, nos estamos refiriendo, digamos, a justamente la relación o la conexión que se establece entre ese aprendizaje y lo que son las experiencias, las vivencias, las expectativas, las proyecciones hacia el futuro de la persona. Por lo tanto, digamos, tienen un fuerte componente emocional y vivencial. Y un último rasgo que me ha parecido conveniente destacar, quizá porque no siempre se tiene suficientemente en cuenta, a mi juicio, es el que los procesos que promueven aprendizaje con sentido son procesos que en general incorporan la reflexión del aprendiz sobre su propio proceso de aprendizaje. Es decir, cuando aprendemos, y esto es algo también que las investigaciones recientes han puesto de relieve, bastante recientes, y que no es que no supiéramos, no habíamos tomado conciencia de su importancia hasta hace poco. Cuando aprendemos algo, generalmente no aprendemos solo algo, sino aprendemos también algo sobre nosotros mismos como aprendices, aprendiendo ese algo. Y ese aprender algo sobre nosotros mismos, situándonos como aprendices delante de contenidos, situaciones o tareas nuevas, es uno de los elementos fundamentales para poder atribuir sentido a lo que se aprende. Los aprendizajes con sentido son aprendizajes en los que no únicamente aprendemos algo, sino que aprendemos algo sobre nosotros mismos como aprendices, es decir, situándonos delante de ese algo. Podríamos seguir señalando algunos rasgos y algunas características, pero las ideas fundamentales aquí son estas dos que señalaba y que resumo. Uno, personalizar el aprendizaje es una propuesta pedagógica que tiene como objetivo generar aprendizajes con sentido y con valor personal para los aprendices. Dos, personalizar el aprendizaje es un paso más, es un punto de inflexión en el pensamiento pedagógico que responde a esta vertiente de pedagogías basadas en el aprendizaje y en el aprendiz, que ha estado presente, que está presente en el pensamiento pedagógico y también en las prácticas docentes desde prácticamente los inicios mismos de la educación formal y escolar y de los sistemas nacionales de educación. No es verdad que sea algo completamente nuevo. Yo soy particularmente beligerante con estas propuestas que se presentan en educación siempre como si todo lo que se había hecho hasta ese momento no sirviera para nada. Y la nueva propuesta es lo que va a dar la solución. No. Digamos, las propuestas de personalización tienen sentido en esta trayectoria histórica a nivel de pensamiento pedagógico y de prácticas docentes. Y marcan un punto de inflexión. Por supuesto que sí, porque en todo el pensamiento pedagógico y en las prácticas docentes siempre hemos tenido claro, digamos, que podíamos ajustar los métodos, los contenidos, los materiales, que podíamos ajustar un montón de cosas, pero que había algo insalvable, que era aquello que se tenía que aprender. Y aquello que se tenía que aprender no había opción ahí. Podíamos ajustar, pero para llegar a lo mismo. Este ha sido uno de los dogmas del pensamiento pedagógico progresista para entendernos durante prácticamente los últimos 100 años. La personalización del aprendizaje cuestiona este hecho. Y cuestiona el hecho de que si no tenemos en cuenta para nada, digamos, lo que son los intereses, las opciones de aprendizaje del alumno,
será difícil que realmente podamos recuperar y podamos reforzar el sentido de los aprendizajes para los alumnos hoy en día. Y aquí nos vamos, digamos, al segundo apartado de por qué personalizar la educación. Hay el aprendizaje escolar. Hay muchas razones, pero yo quería señalar básicamente dos. Primera, me parece obvia, digamos, porque el aprendizaje ya es una realidad fuera de las instituciones de educación escolar. Ya es una realidad. Es decir, una de las consecuencias que ha tenido la cultura digital, en la que no sé si estamos, yo diría que sí, pero que cada vez, digamos, con mayor intensidad, una de las consecuencias fundamentales es que esto ha traído consigo una multiplicación de los contextos de actividad que ofrecen recursos, oportunidades e instrumentos para aprender. Se dirá, siempre se ha aprendido muchas cosas y muy importantes fuera de las instituciones de educación formal. Cierto, siempre. Pero toda la educación formal, tal como la teníamos y la tenemos organizada, responde a una idea básica. Y es que todo aquello que es valorado socialmente, necesario para construirse como persona y profesionalmente hacia el futuro, todo aquello que nadie puede dejar de aprender, todo aquello se asegura desde las instituciones de educación formal. Esa es la idea de la educación básica y esa es la idea del currículum básico y obligatorio. Y es que ahí tiene que estar absolutamente todo aquello que nadie puede dejar de aprender para no quedar excluido. Porque fuera de ahí se aprenden muchas cosas, pero esas cosas no tienen el mismo valor, el mismo reconocimiento ni la misma validez. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo que esa idea hoy en día es una idea que ya no es muy vigente. Digamos, hay multitud de contextos de actividad, la mayoría de ellos, pero no solo, digamos, apoyados o creados en torno a las nuevas tecnologías, que ofrecen multitud de recursos, de instrumentos y de oportunidades para aprender. Y de que si se tiene acceso y se tienen las competencias, digamos, para aprovechar este acceso, hoy en día se puede aprender prácticamente todo lo que uno quiera aprender fuera del contexto, digamos, de donde se aprendería tradicionalmente en el ámbito de la educación escolar. Todos tenemos 1000 ejemplos de niños y jóvenes que realizan aprendizajes de una complejidad sorprendente al margen de lo que son y de valor a nivel social al margen de lo que son las instituciones de educación escolar. Nosotros mismos, estoy seguro de que nosotros, todos tenemos, digamos, intereses que nos llevan en ocasiones a aprender cosas que antes no hubiéramos podido aprender sin el recurso de las TIC, si no hubiéramos ido a una academia, si no hubiéramos ido a una institución de educación no reglada, pero sí formal. Digamos, hoy en día no, se han multiplicado, digamos, estos contextos. Y por lo tanto, digamos, se pueden aprender en multitud de sitios. Por lo tanto, y esa decisión es nuestra. Nuestra, cuidado, y aquí enlazo con algo que explicaré y profundizaré un poco más después, los intereses no vienen de la nada, los intereses vienen del contexto social y cultural. Y por lo tanto, digamos, ese es uno de los peligros gravísimos de la personalización, que en función del contexto social y cultural se acaban generando unos intereses, unos objetivos y unas opciones de aprendizaje que pueden acabar convirtiéndose en fuentes de desigualdad educativa. Y que, por lo tanto, la personalización, como luego comentaré, digamos, uno de los riesgos que comporta es justamente que, siendo inevitable avanzar en esta dirección, hemos de hacerlo con mucho cuidado y mucho tino, porque puede acabar siendo una nueva fuente de desigualdad educativa. Por lo tanto, digamos, la primera razón importante por la cual hemos de personalizar es porque ya está el aprendizaje personalizado fuera de las instituciones de educación escolar, fuera de las instituciones. Los niños y niñas, los jóvenes, las jóvenes, todos ya personalizamos el aprendizaje fuera de las instituciones de educación formal. Mis estudiantes en la universidad no aprenden únicamente lo que yo quiero que aprendan e imparto en las asignaturas, ni yo ni mis compañeros. Afortunadamente para ellos, aprenden muchísimas más cosas que tienen que ver también con psicología de la educación y psicología evolutiva fuera de las clases, porque pueden hacerlo. Y muchas veces no tienen que venir a preguntarnos nada, porque las posibilidades se han multiplicado. El problema que tienen mis alumnos, como los alumnos de básica, es que cuando llegan
a la universidad lo que se encuentran es con un profesor que tiene un programa y un currículum con un plan de estudios y todos pasan por ese plan de estudios. Puede haber opciones, puede haber asignaturas optativas, pero la verdad es que son mínimas, digamos, porque el currículum está cerrado, porque se piensa que eso es fundamental para que realmente adquieran la formación. No sé, a lo mejor a nivel de educación superior tiene sentido, porque hay un tema de ejercicio profesional, de certificación, yo creo que tiene sentido. Ahora, a nivel de educación básica, ¿tiene sentido? Tiene mucho sentido que continuemos pensando, digamos, como si todo lo importante que se aprende es aquello que se aprende en la escuela y fuera de ahí no se aprende. Y lo que es peor, no sabemos lo que se aprende, ni se tiene en cuenta cuando se plantea en el ámbito de la educación escolar. La segunda razón por la que hemos de personalizar, habría más, pero yo quiero señalar solamente estas dos. La segunda es que personalizar el aprendizaje es necesario para hacer frente a este fenómeno que os comentaba al principio, que es el fenómeno del desdibujamiento o la pérdida de sentido de la educación formal y escolar en la sociedad de la información o en la sociedad digital, como le queramos llamar. Es decir, es curioso que nunca se había dado tanta importancia hoy a nivel de discurso político y discurso económico, nunca se había dado tanta importancia a la educación y al aprendizaje como hoy en día. Nunca, yo creo. Realmente la unanimidad es total, insisto, desde el ámbito político, desde el ámbito social, desde el ámbito económico. Y sin embargo, uno tiene la impresión de que nunca, como hoy en día, se habían tenido tantas dudas sobre realmente la capacidad de los sistemas de educación formal para satisfacer las necesidades de formación de las personas y sobre todo de las nuevas generaciones en esta sociedad, ¿no? Nunca, digamos, había habido tanta gente estudiando y nunca se habían alcanzado los niveles de escolarización que tenemos hoy en día y nunca había habido tantas dudas sobre el que realmente eso sea decisivo para el futuro profesional de las personas. Antes, los chicos y chicas que estudiaban, que finalizaban la educación básica, que hacían el bachillerato, no digamos ya si iban a la universidad, tenían asegurado un trabajo. Al menos a nivel social era la representación social. Hoy en día sigue siendo cierto, digamos, que a mayor estudios, mayor es la probabilidad de encontrar un trabajo y mayor la probabilidad de encontrar un trabajo más remunerado y más satisfactorio para el trabajador. Pero a nivel social no es esa la percepción. La percepción a nivel social, digamos, es que la educación escolar cada vez tiene, digamos, menos peso en la definición de lo que es el futuro profesional de las personas. Es decir, hay dudas de que esas funciones que cumplían, que han venido cumpliendo y que yo creo que siguen cumpliendo, digamos, tradicionalmente la educación formal y escolar, sean realmente, digamos, funciones que en este contexto en el que nos encontramos y en el que vamos avanzando se vayan cumpliendo o se puedan seguir cumpliendo. Y luego hay un elemento, me parece que es un síntoma clarísimo de este desdibujamiento o pérdida de sentido progresivo o creciente de la educación y del aprendizaje escolar sobre todo, que es la percepción que tienen sectores cada vez más amplios del alumnado respecto a la distancia que hay, a veces abismal, entre lo que viven y cómo viven fuera de las instituciones de educación escolar y lo que aprenden y cómo aprenden en el ámbito de las escuelas. Es decir, cada vez está documentado y hay investigaciones, digamos, que muestran de forma fehaciente y sin ninguna duda que ya no es únicamente un problema de abandono escolar o de fracaso escolar. El problema no es que haya alumnos que no quieran estudiar o que no les interese y que suspenden, no. El problema, y está documentado, es que cada vez hay un sector más amplio de alumnado que no fracasa a nivel de rendimiento, por decirlo así, que no saca malas notas, digamos, que son buenos estudiantes, pero que cuando se les pregunta sobre qué es lo que hacen en la escuela, digamos, en un contexto no de evaluación y no amenazante, confiesan que sí, que no les va mal, que les va bien, pero la verdad es que muy bien,
para qué hacen eso, no lo saben. Es decir, y no lo saben porque perciben que lo que hacen allí y aprenden allí tiene poca conexión con lo que hacen y aprenden y aquello que les interesa y a lo que se dedican fuera del contexto escolar. Es decir, los estudios varían y unos dicen que son el 30%, otros el 40%, otros el 20%, es igual. Lo cierto es que es un fenómeno, digamos, creciente, que hoy en día a nivel general el problema ya no está solo en la brecha de los resultados, sino que está en la brecha cada vez más de la relevancia de los aprendizajes para la vida de los aprendices. Y este problema de la brecha de la relevancia es justamente el que intenta afrontar y se intenta resolver o se intenta avanzar en la resolución mediante las propuestas de personalización del aprendizaje. Lo que está en discusión, yo creo, por lo tanto, digamos, si juntamos esto, digamos, el hecho de que el aprendizaje ya está personalizado fuera y que las instituciones educativas no son instituciones estancas. Digamos, segundo, estas dudas crecientes de que se puedan satisfacer las necesidades de formación tal como se han venido satisfaciendo hasta ahora para el conjunto de la población solo desde las instituciones de educación escolar tal como están organizadas. Este sentimiento, digamos, de hiato creciente entre lo que se hace y se aprende dentro de la escuela y lo que se vive y cómo se vive fuera de la escuela por una parte o por un sector cada vez más importante del alumnado. Todas estas, digamos, todas estas consideraciones están en la base de esta idea que aparece aquí en la transparencia. Lo que está en discusión, creo yo, no es si hay que personalizar el aprendizaje. Lo que está en discusión es cómo lo hacemos y, sobre todo, cómo lo hacemos frente a los obstáculos con los que nos encontramos, que son muchos, no pocos, por la organización que tenemos del sistema educativo, y cómo lo hacemos evitando los riesgos que comporta. Porque insisto que la personalización del aprendizaje no es la panacea, no es algo, digamos, que se pueda hacer así, sin más, y sin tener cuidado de las consecuencias negativas, digamos, que puede tener. Algunos peligros de la personalización. He mencionado tres, podríamos mencionar otros, pero comento únicamente estos tres. Uno es el riesgo de que se produzcan lagunas importantes en los aprendizajes del alumnado. Evidentemente me diréis, si todo el mundo quiere estudiar, o se le deja estudiar, se le quiere, en fin, tiene que aprender lo que quiere, pues puede haber algunas cosas que sean realmente importantes que no aprenderá. Pues sí, este es un riesgo. Y este es un riesgo, digamos, que lleva a la necesidad de profundizar todavía un poco más. ¿Qué quiere decir eso de dar voz a los estudiantes en el momento de tomar decisiones sobre qué se aprende o de incorporar las opciones, los objetivos y los intereses de aprendizaje? Desde mi punto de vista, eso no quiere decir ir a clase y decir tú qué quieres estudiar, y tú qué quieres estudiar, y tú qué quieres estudiar. No. Quiere decir, digamos, trabajar con ellos e incorporar su voz, incorporar sus expectativas, incorporar sus deseos, incorporar sus intereses como parte del trabajo educativo y co-construir con ellos estos intereses y estas opciones en lugar de dar por hecho que porque eso forma parte del currículum ellos van a entender, digamos, que eso es importante. Ya, el otro día leía una anécdota de un profesor americano, Perkins, no sé si habéis oído hablar de él, que es un académico pero que venía de educación secundaria y después de unos años en la academia volvió, digamos, a dar clase a grupos de adolescentes en un colegio. Y él comentaba que lo que más le sorprendía de todo era la pregunta que con mayor frecuencia le planteaban sus alumnos. Y la pregunta era, ¿por qué he de estudiar esto? ¿Por qué he de estudiar esto? Dar el por qué es de estudiar esto, es decir, escuchar la voz de los estudiantes, quiere decir escuchar eso y tomarse esa pregunta en serio y trabajarla con ellos y intentar, es decir, ¿qué quieren estudiar ellos? ¿Por qué tú tienes que estudiar esto? Y hablarlo e incorporarlo en la toma de decisiones curriculares. Segundo, como ya os comentaba, es el riesgo de que la personalización opere como amplificadora de desigualdades sociales y culturales. Como comentaba, los intereses no vienen de la nada.
Entonces, es evidente, digamos, que los intereses de un niño o una niña que nace en una familia culta, digamos, cuyos padres tienen estudios universitarios, que tienen preocupaciones culturales, que tienen un contexto, pues serán muy diferentes, digamos, de los intereses que tendrá un niño o una niña que nazca en un contexto completamente diferente. Por lo tanto, digamos, esto tiene implicaciones muy importantes, sobre todo a nivel educativo didáctico, porque eso quiere decir que no se puede trabajar solo en la escuela los aprendizajes escolares, sino que hay que trabajar los aprendizajes, tengan el origen que tengan y vengan de donde vengan, y a nivel de políticas educativas, porque esto quiere decir que las políticas educativas de igualdad, en este contexto en el que estamos hoy en día, ya no pueden ser políticas educativas únicamente centradas en la educación escolar. Las políticas de igualdad requieren cada vez más contemplar escenarios más amplios que van más allá del sistema educativo escolar. Y finalmente, creo también que la personalización trae consigo algunos escenarios peligrosos, como por ejemplo el de la desescolarización, dar el salto de aquí a decir, digamos, pues vamos a crear, digamos, un sistema en el que se pueda elegir entre diferentes ofertas pues es importante. Y este es un riesgo, es un peligro y es algo que hay que tener presente y a lo que hay que hacer frente, porque en algunos países, digamos, ya empiezan a aparecer propuestas de formación a la carta, digamos, a partir como paquetes de formación que se ofrece a la gente. Y el riesgo que se pase de ahí a un sistema educativo público, digamos, que sirva como asistencial para todos aquellos que no puedan pagarse a la carta estas trayectorias individualizadas de formación, pues es un riesgo, digamos, a mi manera de ver, no menor. Ejes de actuación, algunos ejes de actuación, yo voy a mencionar tres, digamos, que los he seleccionado, hay muchos, pero he seleccionado tres, que tienen que ver fundamentalmente con decisiones de tipo didáctico o pedagógico, por lo tanto, digamos, con ejes de actuación que tienen su centro en los centros educativos, que tienen su base en los centros educativos y que pueden ser llevados a la práctica por los equipos de profesores y por el profesorado, y tres que responden más bien al ámbito de los decididores de políticas educativas y diseñadores de políticas educativas y gestores de la administración. Pero tres comentarios previos. Primero es que no hay una manera de personalizar, y esto es otra de las cosas que me parece importante, sino muchas maneras de personalizar. Se puede personalizar permitiendo, incorporando la voz de los alumnos. Se puede personalizar ayudando a los alumnos a reflexionar sobre los aprendizajes realizados dentro y fuera de la escuela. Se puede personalizar recurriendo, digamos, a las experiencias de aprendizaje realizadas fuera de la escuela. Es decir, no hay una dimensión de personalización, no hay una única manera de personalizar. Es más, hoy en día en muchísimos centros, yo conozco muchos centros donde ya están personalizando determinados aspectos del trabajo educativo. La personalización, digamos, como dice el tercer punto, es una tarea compleja. Personalizar completamente el aprendizaje escolar es una tarea compleja y nos llevará muchos años avanzar en esa dirección. Ahora, empezar a introducir elementos de personalización en nuestra actividad cotidiana en función de las características del alumnado que tengamos, de nuestras propias opciones y de los recursos y de las condiciones, creo que es una tarea relativamente fácil. Segundo, la otra idea que aparece en esta transparencia es la de la gradación de la personalización. Un aprendizaje no es personal o no personal. No se puede pensar que o tiene sentido o no tiene sentido, o tiene valor o no tiene valor a nivel personal. Digamos, el aprendizaje es como el aprendizaje significativo, siempre decimos lo mismo. Uno nunca termina de poder construir significado sobre algo que ha aprendido significativamente, porque siempre puedo poner en relación algo nuevo que aprendo con algo que ya sabía, con lo cual enriquezco aquello que ya sabía. Con el sentido pasa lo mismo. No es una cuestión de todo o nada. Por lo tanto, hay que planteárselo también en esta perspectiva, digamos, de gradientes de personalización. Y si uno se lo plantea en términos de gradientes de personalización y de dimensiones de personalización, le sale la tercera idea, y es que llegar a una personalización total del aprendizaje escolar es difícil. Introducir elementos de personalización en la práctica docente es una tarea relativamente fácil, siempre que tengan en cuenta estas dos cosas anteriores.
Por lo tanto, relativos, es decir, ideas que estoy seguro que muchas de las experiencias que se van a presentar, me parece mañana o pasado, que he visto en el programa, incorporan ya algunas de estas ejes de actuación. Solo señalo 3. Uno es incorporar la voz del alumnado a los procesos de toma de decisiones curriculares. Me parece sumamente importante la voz del alumnado. Y el segundo, y relativamente fácil. No lo hacemos habitualmente. No, damos por hecho, como decía el profesor, la anécdota que os comentaba, de que cuando iniciamos algo y presentamos algo, damos por hecho que nuestros alumnos ya entienden que eso es relevante. Y no es obvio, como demuestran, digamos, los datos de las investigaciones. Segundo, incorporar a las actividades escolares las experiencias de aprendizaje vividas fuera de los centros educativos. Fijaros que dice experiencias de aprendizaje, no dice conocimientos previos. Hace mucho tiempo, digamos, que ya lo sabemos y que intentamos incorporar, digamos, o cuando introducimos nuevas tareas, nuevas actividades de aprendizaje, nuevos contenidos, que intentamos hacer una vinculación con aquello que ya se sabe, es decir, con los conocimientos previos. Para personalizar no implica solo esta puesta en relación con conocimientos previos, sino con las experiencias de aprendizaje que han aprendido nuestros alumnos, que es relevante para ellos fuera y que es importante para ellos fuera. Generalmente yo, cada vez que hablo con mis colegas y con profesores de otros niveles educativos, llego a la conclusión de que lo que sabemos de nuestros alumnos de fuera de la escuela es realmente muy poco, excepto en el caso de aquellos niños, niñas, que son conflictivos o que tienen familias problemáticas o desestructuradas, pero de los alumnos normales, de cuáles son sus experiencias de aprendizaje, de qué es aquello en lo que se emocionan aprendiendo, que les gusta hacer, o qué es aquello que no les gusta nada hacer, no sabemos prácticamente nada. Es decir, de qué visión tienen de sí mismos como aprendices en situaciones no escolares, no sabemos prácticamente nada por lo general. Y finalmente, este punto he visto también en el programa que se va a tratar en otros sitios, solamente lo menciono, aprovechar y utilizar las oportunidades y los recursos para aprender, presentes y accesibles en el entorno comunitario y en Internet. Esta es una de las cosas, digamos, uno de los frenos fundamentales y de los obstáculos. Yo no he mencionado obstáculos, digamos, pero que podríamos hacerlo, digamos, que se encuentran en las propuestas de personalización, es muchas veces la reacción comprensible de buena parte del personal, decir, bueno, pero yo cómo me voy a poner a enseñar y voy a ayudar a aprender a alumnos sobre cosas que yo no conozco, ¿no? Si acepto, digamos, que quieren aprender cosas que van más allá de mis competencias y de mis conocimientos. Bueno, yo creo que uno de los elementos fundamentales que nos ofrecen las TIC es justamente de la enorme capacidad de recursos de calidad que están al acceso, como todos sabemos, del personal, con la única condición de que se tenga acceso, es decir, de que haya el equipamiento realmente que lo permita y que se tenga la formación realmente para poder utilizar esos recursos e incorporarlos. Si se tiene esto, digamos, en realidad, y se acepta el principio de la personalización, es una magnífica oportunidad para que los profesores no solamente puedan aportar este conocimiento sobre lo que no saben, sino para poder aprender también ellos si les interesa aquello que no saben. Es decir, que realmente esto es relativamente fácil de hacer. Yo siempre me maravillo. ¿Por qué los profesores no utilizamos la enorme potencialidad de los recursos educativos abiertos de todo tipo, algunos de ellos de enorme calidad, gratuitos, que todo el mundo sabemos que se encuentran en este momento, digamos, disponibles y accesibles en la red? ¿Por qué? ¿Y por qué no hay, digamos, actividades de formación directamente orientadas, digamos, a la utilización de estos recursos? Porque los hay. Digamos, y los hay de enorme calidad, y todos lo sabemos, y sería relativamente fácil, digamos, poder garantizar el acceso a estos recursos. Y 3 puntos que me parecen fundamentales desde el punto de vista de las políticas educativas. 1, renunciar a los planteamientos homogeneizadores de nuestro sistema educativo. No podemos avanzar hacia la personalización mientras sigamos teniendo unos sistemas educativos
Fijaos, no digo centralizados, digo homogeneizadores. Porque nuestro sistema educativo sí que ha hecho algunos pasos a nivel de descentralización. Pero, a mi juicio, si lo compartiréis, ha hecho muy pocos pasos, si es que ha hecho alguno, en la dirección de la deshomogeneización. Seguimos teniendo un sistema educativo absolutamente homogéneo y homogeneizador. Todo lo que hemos practicado en general de atención a la diversidad en lo que concierne a la relación de personal con alumnado es algo que no se ha aplicado muy poco en lo que tiene que ver con la atención a la diversidad en relación a los centros docentes. Seguimos tratando las plantillas, seguimos tratando los horarios, seguimos tratando absolutamente todo como si, digamos, todos tuvieran que hacer lo mismo. Y con perdón, por mucha autonomía curricular que demos a los centros, por mucha autonomía general que demos a los centros, si los planteamientos siguen siendo homogeneizadores, como son los que en este momento presiden, digamos, la organización y el funcionamiento de los sistemas educativos, será muy difícil que podamos avanzar en la dirección de una mayor personalización. Segundo, podría haber más, pero yo menciono estos tres porque me parecen claves. Segundo, el currículum. Es muy difícil que podamos avanzar hacia una mayor personalización en el sentido apuntado mientras sigamos teniendo el modelo de currículum. Ahora no me estoy refiriendo, digamos, al contenido, el modelo de currículum que tenemos. El modelo de currículum que tenemos sigue respondiendo a esta idea de que en el currículum tiene que estar todo aquello que consideramos, digamos, que es importante que los niños aprendan para la vida. Perdiendo de vista, digamos, que hay muchas cosas de estas que se pueden aprender fuera. Segundo, que una enseñanza competencial, digamos, lo que requiere es trabajar las competencias, pero que los contenidos, muchas veces se pueden desarrollar esas competencias con contenidos diferentes, digamos, no es imposible. ¿Cuándo se va a personalizar con el currículum que tenemos? ¿Cuándo? No hay tiempo, todos lo sabemos. Uno de los problemas que tienen fundamentalmente los profesores y los centros es que incluso aquellos más innovadores, transformadores, que ponen en marcha experiencias pedagógicas, que rompen currículum, que rompen cursos, que rompen ciclos, que rompen áreas, esto llega generalmente hasta tercero de eso, en cuarto ya empieza tal y en bachillerato se acabó, digamos, porque hay que cumplir, porque ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos un modelo de currículum, digamos, que ya no responde a lo que es esta nueva ecología del aprendizaje a la que antes hacía referencia y a la que remite todo el discurso de la pérdida de sentido. Ya no responde, digamos, a esta realidad. ¿Alguien cree que todo aquello que hay en los currículums de educación básica, si no se aprende durante estos años, ya no se aprenderá en la vida? Dicho de otra manera, ¿alguien cree que realmente todo lo que está ahí es igualmente imprescindible? Yo no digo que todo no sea igualmente básico. Y no digo tampoco que no sea todo igualmente importante de aprender. Personalizar el aprendizaje no quiere decir bajar los niveles, no quiere decir aprender menos. Quiere decir hacer una diferencia entre aquello que realmente o se aprende en un momento determinado o luego es muy difícil que se pueda aprender, y aquello que es muy interesante que se aprenda, pero que si no se aprende en ese momento se puede aprender en otro. Es decir, esta diferencia entre lo que son los aprendizajes básicos, podríamos decir imprescindibles, y los aprendizajes básicos, pero deseables, me parece que es fundamental. Esta o una idea parecida. Y mientras no vayamos en esta dirección, en cuanto al modelo de currículum, será muy difícil que podamos dar pasos importantes en la dirección de la personalización. Papel de las TIC, el último punto de mi esquema. El papel de las TIC, señalar básicamente, digamos, estas dos ideas que ya apuntaba, y es que las TIC, si la personalización del aprendizaje se plantea hoy como una exigencia, como un desafío importante, como un desafío insoslayable, que no podemos ignorarlo, y que además hemos de abordar e intentar resolver con urgencia, no con urgencia en el sentido de resolverlo de golpe, sino de resolverlo en el sentido de ir avanzando progresivamente, en la base de esta exigencia están las TIC. No podemos, es decir, esto no se plantearía de igual manera si no estuviéramos en una sociedad digital. Es más, yo diría, en realidad lo que ha
hecho el cambio, a mi manera de ver, lo que ha producido el cambio cualitativo desde el punto de vista de las TIC no es ni los ordenadores, ni las TIC en sentido estricto, ni Internet siquiera, sino la conexión inalámbrica a Internet mediante los dispositivos móviles. Esto es lo que ha cambiado todo. Esto lo ha cambiado todo porque esto es lo que rompe la unidad de tiempo y espacio que está en la base y en el origen y en la fundamentación de la educación escolar y formal. Pero al mismo tiempo, y esa es la idea interesante de que las TIC son, podríamos decir, entre comillas, las causantes de que sea necesario personalizar también el aprendizaje escolar y no únicamente como ya está fuera, además de ser las causantes, son el instrumento privilegiado para que podamos abordar esta tarea. Es decir, realmente muchas de las propuestas de personalización, por no decir, cuando tienen un cierto alcance, prácticamente todas las propuestas de personalización que hoy en día se están probando, se están ensayando, se están desarrollando, no podrían llevarse a cabo sin las TIC. Las TIC proporcionan unos instrumentos poderosísimos para trabajar en todas las dimensiones de personalización que, insisto, sin las TIC a lo mejor se podría intentar, pero con muchas dificultades y desde luego con mucho menor alcance. Os he puesto aquí solamente algunas, porque algunas de estas y otras que no están aquí veo que también se trabajan y se desarrollan en las prácticas que se presentarán en la mesa sobre personalización que está programada en el Congreso. Una es, por ejemplo, el potencial de cálculo de las TIC y todo lo que tiene que ver con las analíticas de aprendizaje y con los big data y con todo este tema. Es decir, evidentemente es imposible hacer un seguimiento, digamos, del proceso de aprendizaje de los alumnos sin, o dicho de otra manera, es posible, pero muy limitado. Lo que nos da el poder de cálculo de las TIC a este respecto es absolutamente fundamental. Todos conocéis Newton, ¿no? Y la plataforma Newton, digamos, y lo que ofrece la plataforma. A mi manera de ver, esto no es personalización, tiene que ver más bien con lo que yo llamaba individualización. Pero evidentemente es un elemento fundamental para poder hacer un seguimiento preciso de los procesos de aprendizaje y proporcionar información para ajustar la ayuda pedagógica a las necesidades y a las características de los alumnos. Otro es el de los recursos educativos abiertos. El ejemplo típico aquí es la Khan Academy, que supongo que también todos conocéis. La cantidad de recursos y de bueno, pero ese es un ejemplo. Porque hay multitud de repositorios excelentes. Habéis seguido, me imagino, estos días en la prensa, lo del profesor que estaba en Dubái o no sé dónde, en el Nobel de Profesores de Excelentes y tal. Este hombre, David Calle creo que se llama, tiene una plataforma que se llama Unicos, en donde tiene una cantidad de recursos, por supuesto no llega ni muchísimo menos, ni en amplitud ni en cobertura a lo de Khan Academy, y así podríamos multiplicar los ejemplos. Es decir, hay multitud, digamos, de repositorios, de recursos educativos abiertos que van desde vídeos hasta unidades didácticas, hasta presentaciones, hasta propuestas de tareas y actividades, y esta es una manera, como os decía antes, no es la personalización, pero es un recurso importante para poder personalizar en determinadas circunstancias. O las modalidades de aprendizaje en línea y híbridas. Cada vez más en algunos sitios, aquí no tenemos costumbre ni tradición, pero en otros países, en Australia, por ejemplo, ya es habitual, digamos, que varios institutos o colegios de una zona escolar, digamos, ofrezcan, mediante una modalidad híbrida, posibilidades de aprendizaje sobre temas de interés del alumnado que no están en el currículum, al que pueden acceder, digamos, estudiantes de diferentes centros educativos. Los talleres creativos. Ya, he visto que una de las prácticas justamente que se presenta en la mesa de personalización es sobre talleres creativos. Las comunidades de interés de práctica y aprendizaje. Sí. Es decir, alguien quiere, digamos, en alguna clase se quiere trabajar un tema, qué sé yo, sobre cómo se puede cultivar la manzanilla. Pues seguro que hay una comunidad de práctica al final en donde uno encuentra recursos sobre cómo se puede hacer eso. Digamos que cada vez más estos recursos están ahí, al alcance de la mano. Y son herramientas para personalizar. La construcción de ecosistemas de aprendizaje de ámbito comunitario, de todas
Yo diría que este me parece el más importante en cuanto a usos de las TIC y quizá el menos explorado. Es decir, la personalización pasa por esta conexión entre lo que son los aprendizajes escolares y las experiencias de aprendizaje de los alumnos en el entorno. Y eso implica corresponsabilidad y coparticipación de los agentes comunitarios. Y eso implica, digamos, por lo tanto, que las TIC permiten hacer este seguimiento. Sin las TIC y este acompañamiento sería muy difícil. Y por último, la construcción de entornos personales de aprendizaje. Los famosos PLE, que es otro de los elementos fundamentales de personalización. Ayudar a construir a los alumnos, enseñarles a construir sus propios entornos digitales y no digitales de trabajo y aprendizaje es quizá una de las dimensiones y uno de los retos más importantes de la personalización. 3 cuestiones que leo para terminar, digamos, porque son cuestiones para la reflexión. No voy a decir nada más que lo que se dice ahí, porque son cuestiones abiertas, son cuestiones sobre las que no solamente se duda, sino que es legítimo dudar. Uno es cómo compatibilizar la personalización del aprendizaje con la existencia de un currículum prescriptivo. ¿Es compatible? ¿Es posible? ¿Cómo se hace esto? Segundo, ¿hasta dónde conviene llevar la personalización del aprendizaje escolar? Tiene que tener límites en este sentido del currículum que comentábamos. Y tercero, y no menor, yo creo que es el riesgo fundamental de la personalización y en realidad de la educación escolar en el marco de la cultura digital, es cómo evitar que sea una nueva fuente de desigualdad e inequidad en educación. Yo creo que es el verdadero problema que se plantea, queramos o no, digamos, optemos o no por esta opción. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.